Neocortex cuenta con la ayuda de una variedad de experimentos fallidos de Cortex Commando. Los secuaces sirven como lugartenientes de Neocortex y ejecutores en general. Todos fueron una vez animales lemurianos normales hasta que cayeron en las garras de Cortex y fueron sometidos al Evolvo Rei de embrión y al Cortex Vortex. Como resultado, estos marsupiales y reptiles que alguna vez fueron pacíficos, se han convertido en un grupo de criaturas tan mezquinas y desquiciadas como las que han caminado por el lado oscuro de la vida. Esta variedad de vida salvaje de Tasmania Post-Vortex varía en inteligencia, personalidad y tamaño, pero comparte su capacidad de fracasar estrepitosamente en cualquier cosa que intenten. Unidos únicamente por su miedo a Neocortex, los secuaces son unos oponentes formidables para Willy y le exigen que reúna cada gramo de habilidad, valor y su coraje ciego para derrotarlos. Ripper Roo es un marsupial completamente loco. Está total y certificadamente loco, y se mantiene perpetuamente envuelto en una camisa de fuerza para su propia seguridad y la de los demás. Por desgracia, los pies de Dipper están libres y son armas extremadamente letales, equipadas con garras extremadamente largas y afiladas como cuchillas, que este canguro saltarín utiliza con un efecto mortal. Ripper Roo no habla, ni come, ni duerme. Está en un estado constante de movimiento agitado, chocando repetidamente con los otros secuaces, haciendo títeres de sombras, perturbadores, con la cola, o golpeando alegremente su cabeza contra las paredes, la maquinaria o las palmeras. Es impredecible y es tan probable que se vuelva contra los amigos como contra los enemigos, o que simplemente no haga nada. Ripper es difícil de atrapar, pero fácil de seguir, ya que es muy ruidoso, riéndose continuamente y riéndose maniáticamente para sí mismo, especialmente en la casa, donde se le puede oír unos segundos antes de que aparezca. El primero de los experimentos de Neocortex, Ripper Roo comenzó su vida como un pacífico canguro en el interior de Tasmania. Arrebatado en su mejor momento y colocado en el Evolvo Rei aún no probado, Ripper Roo emergió no solo vivo, sino como una prueba sorprendente del incuestionable éxito biológico de Nitrous Brio. Demasiado celoso, Cortex introdujo al aturdido Roo en su recién terminado y arbitrariamente programado Cortex Vortex. Lo que surgió días después fue rápidamente encamisado y encerrado. Ripper Roo es un loco de remate. Está en un estado de movimiento perpetuo, y tiene la costumbre de reírse histéricamente mientras golpea su cabeza contra cualquier cosa cercana y sólida. También se sabe que Ripper Roo aúlla incontrolablemente cuando está emocionado por la oportunidad de usar las garras de 12 pulgadas como cuchillos que sobresalen de los dedos de los pies. Al ver el defectuoso Ripper Roo como un fracaso de Cortex, y pensando que empezar con una criatura más dócil arreglaría su reciente despiste, Neocortex trajo a continuación un pequeño y manso koala que sometió al Evolvo Rei. El resultado fue grande. Con un peso de 200 kilos y más de 2 metros de altura, Koalacon es una masa de músculos y tendones marcados. De nuevo, un tratamiento exitoso en el Evolvo Rei fue seguido por el Vortex. Esta vez, sin embargo, la programación fue refinada para mostrar solo películas de acción, más específicamente películas de acción de Stallone. Saliendo 2 días después estaba Koalacon. Desgraciadamente, Koala se obsesionó con las películas de Rocky, adoptando el personaje de Stallone hasta la saciedad. Está convencido de que es Rocky Balboa, adoptando su acento de Brooklyn y dirigiéndose a todos los que habla como Adriane. A pesar de su incuestionable estupidez, la gran fuerza y el enorme tamaño de Koalacon lo convierten en un oponente peligroso. Puede soportar un castigo increíble y seguir adelante. Su fijación con Rocky se suma a su poder, ya que siempre que se mete en una pelea, está convencido de que está viviendo un asalto en el ring
de las películas de Rocky, y si sigue levantándose, acabará ganando. Después de todo, él es Rocky, ¿verdad? Con su acento de Brooklyn, su lento murmullo en la comisura de los labios, su fuerza, su tamaño y su convicción de que la vida se vive en asaltos, con es el Rocky Balboa del mundo marsupial. Neocortex decidió que podría tener más suerte con los reptiles que con los marsupiales, así que en su tercera y cuarta salida con el Evolvo Rey utilizó 2 de los numerosos dragones Komodos encontrados en la tercera isla como objeto de estudio. En un intento por evitar la estalonización de los 2 nuevos secuaces, Neo programó todas las películas y medios occidentales, sometiendo a los dragones a una dieta de solo películas asiáticas, especialmente películas de samuráis. Los resultados no fueron exactamente los que esperaba. Si Abbott y Costello tuvieran escamas, lenguas bifurcadas, mal carácter y tendencia a cortar y rajar, se tendría a los hermanos dragón. Uno es extremadamente estúpido. El otro es extremadamente inteligente. Ambos son tan malos como los perros del basurero. El músculo de la pareja, Kimodo demuestra que el Evolvo Rey no puede aumentar la inteligencia de 2 a la vez. Kimodo es tan estúpido como pequeño es su hermano dragón y tan lento como rápido es su hermano lagarto. Comparte muy poco con Kimono, salvo una cierta crueldad y salvajismo reptilianos y el amor por las hojas afiladas como navajas. Lo que hace a Kimodo tan peligroso es que es grande, leal e increíblemente testarudo. Percibiendo a Kimono como su señor feudal, Daimyo, obedece ciegamente al lagarto más pequeño y hará todo lo posible por llevar a cabo cualquier tarea que Kimono le encomiende. Una vez que se le ordene que venga detrás de ti, se necesitará un camión Mack o un tanque de batalla de Abrams para detenerlo. Pero más vale que lleves una armadura pesada, ya que la gran fuerza de Kimodo y su espada de samurái son capaces de atravesar la roca más sólida. Aunque nunca es realmente consciente de por qué o qué está haciendo, su corpulencia y su duro pellejo le protegen, y su entusiasmo por el combate lo mantiene feliz. Kimono es el cerebro de la operación. Es inteligente, quizá demasiado, porque está convencido de que es más inteligente que nadie. Especialmente de un montón de mamíferos peludos. De corazón frío y sangre fría, Kimono solo es leal a sí mismo, pero finge servir a Neocortex para conseguir sus propios objetivos, que son la simple dominación del mundo por parte de los lagartos. No hace falta decir que es un gran fan de Godzilla. Constantemente se refiere a los otros secuaces como esto incluye a Cortex y Brio, pero solo a sus espaldas. No es físicamente poderoso y no es especialmente valiente, Kimono confía en su velocidad y astucia en una pelea. Es rápido y ágil como una serpiente y un maestro del arte mortal del manejo de la espada samurái. Viviendo según un retorcido código samurái, Kimono es totalmente despiadado y no muestra piedad con aquellos a los que derrota. El hecho de que los demás secuaces se nieguen a cometer seppuku cuando son derrotados le repugna, aunque nunca lo consideraría él mismo. Convencido de que él está destinado a gobernar, y no Neocortex, Kimono está constantemente tramando planes astutos que le permitirán tomar el control de las islas y crear una raza de super lagartos. Ha podido reclamar una zona de ruinas en la segunda isla y ha establecido una fortaleza reptiliana con el resto de los lagartos de la isla. Aunque sus planes se ven a menudo frustrados por su único punto ciego, la confianza en el poco inteligente Kimono para llevar a cabo su parte del plan. A Kimono no le entra en su puntiaguda cabeza que un compañero reptil pueda ser tan inepto. Por suerte para nosotros. Rechazando a los reptiles por su dudosa lealtad, Cortex retomó la experimentación en el mundo de los mamíferos.
Cogiendo un Bandicoot rayado en las cercanías del castillo, Cortex y Brio intentaron una vez más crear un soldado. Deseando más devoción de la que ofrecía los hermanos Dragón, el Vortex fue programado para mostrar películas de la mafia, culminando con la serie El Padrino. Pinstripe salió lentamente del Vortex con un traje italiano de doble botonadura, a rayas y finamente confeccionado. Besando a su donio en ambas mejillas 2 veces, Pinstripe juró su lealtad a la familia Cortex y se dispuso inmediatamente a poner la casa en orden. Poco después despidió a los trabajadores de la central eléctrica privada de la que Cortex alimenta sus enormes necesidades de energía y los sustituyó por Bandicoots leales a él. Ahora nadie consigue energía en las islas si no viene a pedirle favores a Pinstripe. Convencido de que los lagartos son una familia rival, Pinstripe emplea a Koala como guardaespaldas, refiriéndose a él como Damasol, y aconseja a Neo que tenga cuidado con la amistad de los lagartos. Los hermanos Dragón también están dispuestos a enemistarse con los Coots, y las dos familias suelen enviar sicarios para intentar acabar con la otra. Tasmanian Tiger fue el último de los experimentos de Neo Cortex antes de Willy. Al programar el Vortex con un metraje brutal y triplicando el periodo de tratamiento, Cortex esperaba conseguir una verdadera brutalidad si no podía obtener un genio malvado. Tasmanian Tiger es un motor de matanza, un éxito más allá de sus expectativas. 7 pies de músculo, colmillos y garras, impulsado por una furia hirviente y una insana sed de sangre.